Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Ustedes ya habrán escuchado la historia de Nicodemo. Pero ¿quién era Nicodemo? ¿Cuál era su profesión? Su profesión era ser fariseo. ¿Y qué significa ser fariseo? Fariseo es ser puro, apartado. Leamos la historia y el encuentro que tiene este hombre intelectual con nuestro Salvador. Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los encuentros más interesantes que el Señor Jesús tiene con gente más o menos común, en este caso Nicodemo. Pero entremos un poco en el contexto. ¿Qué es ser fariseo? ¿O quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran gente sumamente intelectual, estudiada, donde solamente la gente con un coeficiente intelectual alto podía llegar a ser fariseo. Estos jovencitos, los que iban para fariseos, entraban, por decir, a la primaria, al kindergarten, y ya a los 7 años se sabían el Pentateuco de memoria. Pero luego entraban, digamos, a lo que hoy en día es la secundaria. Entraban muy poquito, era un embudo, muy pocos. Y ya en la secundaria las cosas se ponían más difícil. Y entonces había maestros, rabís, como Nicodemo, viendo a los chicos de 10, 12 años, y veían a un chico que por más ganas que le echaba, pues no la hacía. Entonces ellos se acercaban a este chico y le decían: que te vaya bien. Como ellos tenían el expediente, sabían a qué se dedicaba el papá. Sé un buen carpintero, sé un buen pescador, que Dios te bendiga. Ya sabían que se acabó todo. Quiero decir que eran muy pocos los que lograban entrar y ser fariseos, pero había todavía otros más intelectuales todavía, fariseos de fariseos, como Pablo. Y estos fariseos, maestros, rabí, tenían derecho de escoger a discípulos, pero contaditos. Por ejemplo, yo veía talento en fulano, talento. A ver, les decía y me les acercaba, digamos que él era el prospecto, yo lo había observado de meses, su capacidad intelectual para memorizar y todo era lo que yo quería. Entonces una tarde me le acercaba como rabí y le decía: sígueme. Y él se tenía que sentir sumamente honrado, porque el rabí le había dicho: sígueme, tú vas a aprender conmigo, vas a caminar conmigo 3, 4, 5 años,
y vas a aprender todo lo que yo sé. Juntaba a unos 6, 7 discípulos. Entonces imagínense a Pedro, el apóstol de pequeño. ¿Fue fariseo? ¿Qué era Pedro? Pescador. Seguramente a él en la primaria se le acercó el maestro Rabí y le dijo: sé un buen pescador. Hablas mucho, pero no se te queda. Pedro, vete a pescar. Estos eran los rabí, gente inteligente y prestigiosa en Israel. Pedro había sido desdeñado de la escuela de fariseos, y un día el maestro de maestros, Jesucristo, se acerca a Pedro, pescador, y le dice: sígueme. ¿Se dan cuenta de lo que implicaba esto? Vas a caminar conmigo varios años, vas a aprender de mí. Todo esto lo tenían bien entendido los judíos, y cuando este hombre, Jesucristo, le dice: sígueme, hasta el mismo Mateo dejó la mesa de los tributos y dice: lo sigo a este maestro, porque este maestro tiene una cosa diferente a los otros. Mismo Pedro más adelante le dice, cuando Jesús sube las expectativas del reino, le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, maestro? ¿A quién iremos? Y más adelante también Pedro se queja un poco diciendo: Señor, ¿y los que hemos dejado esposa, amigos, tierra, casas por seguirte, qué pues tendremos? Jesús dice: en el tiempo de la regeneración, el que haya dejado esposa, amigos, terrenos, casas, tendrá 100 veces más. Entonces, imagínense cómo eran los fariseos, y les voy a hablar de Nicodemo, joven, rabí, maestro. Los fariseos vivían presos de su propia ley. Habían inventado cientos de reglas a la ley. Seguían la ley, pero no el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es el amor. Y ellos seguían al pie de la letra y habían agregado otras cosas. Por ejemplo, en sábado, el día sábado no se tenía que hacer nada. Se tenían que dar de manera contada pasos. Podías caminar hasta cierto punto, pero ya más no. Una mujer tenía prohibido en sábado observarse en el espejo, porque podía detectar una cana y verse inquietada por quitarse la cana y arrancársela, y eso ya era trabajar. Por eso estaba prohibido que la mujer en sábado se viera en el espejo. La gente podía tomar vinagre para curarse de la garganta en sábado, pero nada más tragarlo así. Pero si hacía gargarismo, estaba prohibido. Cientos de reglas absurdas para nuestro contexto. No podías comer un huevo de gallina si lo había puesto la gallina el sábado, a menos que fueras a matar la gallina al otro día. Esta clase de gente es Nicodemo. Pues Nicodemo, una noche, escondiéndose de los demás fariseos, acude a ver al maestro. Fíjense que los fariseos eran tan legalistas y hacían esto porque el pueblo judío fue cautivo de los asirios, de los medo-persas, de los griegos, de los romanos, en fin. Algo interesante lo que está sucediendo hoy en la globalización. Todos queremos ser americanos. Pues sucedió algo parecido en esa época cuando los griegos dominaron al pueblo judío. Todos los chavos judíos y toda la gente judía quería ser helénico, o sea, griego. Y copiaban hasta la forma de comer, dejaron de comer de lado, así. Copiaban las formas de comer, copiaban el vestuario. Estaban helenizándose. Entonces los fariseos, por eso es que hicieron tan estricta la ley, con ese celo de que no se perdiera la identidad judía. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no viniera de Dios. Nicodemo, un hombre educado, acaudalado, de gestos refinados, alto, delgado, inteligente, barba perfectamente alineada, elegante, miembro del Concilio Nacional, honrado, sabio, pero últimamente se le ha visto muy inquieto. Se cree que es debido a que ha escuchado por ahí algunas predicaciones de un carpintero de Nazaret, y parece que esto lo tiene inquieto al buen amigo Nicodemo. En una ocasión vio actuar a Jesús haciendo un azote de cuerdas y golpeando a todos aquellos que habían profanado el templo. Pero luego lo vio predicar con tal ternura que quedó encantado de este predicador. Los miembros del concilio habían determinado apedrear a Jesús, pero tenían cierto temor de apedrear a un profeta más.
Así que el Sanedrín se dividió, la mayoría en contra de Jesús, tratando de apedrearlo, y unos cuantos defendiéndolo, dentro de ellos Nicodemo. Desde ese día Nicodemo estudiaba intensamente las profecías sobre cómo era el que iba a venir, y todo concuerda con que este es el Hijo de Dios. Es más, él mismo lo había visto sanar enfermos, hacer milagros. Así que decidió que no descansaría hasta que tuviese un encuentro con el joven. Anhelaba el momento de estar frente al Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Así que decide hacerlo, pero de noche. Esperó a que la ciudad quedara envuelta en sueños, y saliendo de noche y un tanto camuflajeado, llegó ante la presencia de Jesús. Al ver a Jesús, Nicodemo se sintió nervioso, pero lo disfrazó y preguntó: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie hace las señales que tú. Estas palabras veladamente encierran incredulidad. Eres maestro, no eres el Mesías, eres maestro. ¿Y qué responde Jesús? Mira, una pregunta intelectual y una respuesta espiritual. Jesús le responde espiritualmente y dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es nacer de nuevo? Esto es lo interesante. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es tener un encuentro con Jesús como el de Nicodemo? La pregunta es esta. Y la pregunta es tan interesante y tan profunda que se puede aplicar a nuestra vida y decir, ¿qué ha sido de mi encuentro con Jesús? ¿Realmente nací de nuevo o no nací de nuevo? La respuesta de Nicodemo me extraña, de un hombre inteligente, ¿verdad? Pero yo creo que lleva ironía. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar al vientre de la madre otra vez y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vayámonos a Ezequiel 36, 25, 26, para entrar en el contexto. Jesús estaba apelando a un versículo bíblico de Ezequiel. Fíjese, es necesario nacer de nuevo de agua y el Espíritu. ¿Y qué dice el verso 25? Mire, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mire qué bonito, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¡Wow! ¡Cuánta ternura de mi Señor Jesús! Mire qué bonito. El Señor, tomando del Antiguo Testamento, dice, el que no naciere de agua y no naciere de espíritu, no verá el reino de Dios. Apelando a Ezequiel, está diciendo, os quitaré ese corazón de piedra, duro, de granito, y os daré un corazón de carne. Y más adelantito Jesús va a decir que esa obra no la hace el humano, esa obra la hace el Espíritu Santo. Rompe ese corazón de granito y te da un corazón de carne. Y con ese corazón de carne puedes entender las verdades de la Biblia, no intelectualmente, espiritualmente. Por eso para mucho intelectual esto es locura, porque Dios no ha quitado ese corazón de piedra y puesto un corazón de carne. Porque esto se discierne entonces pues con el espíritu, no solamente con el intelecto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Nosotros como carne, hermanos, los frutos de la carne ya la sabemos cuáles son, y nosotros como carne no podemos dar nada bueno, porque lo que nace de la carne, carne es. Pero un corazón nuevo os limpiaré con agua de todas sus inmundicias y sus ídolos, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu en ustedes, un espíritu bueno. Solamente con ese corazón y ese espíritu se pueden entender las verdades de Dios. ¿Usted qué cara cree que puso Nicodemo cuando escuchó esto? Se le cayó la quijada, hermano. Porque esto es mucho. Es más, terminando la conversación, Nicodemo no entendió nada. Nicodemo lo entiende años después. ¿Por qué creen que Nicodemo, por qué pienso que Nicodemo lo entendió? Mire, Nicodemo era un hombre rico,
Y Nicodemo, con su dinero, auspició la iglesia primitiva cristiana. Cuando la iglesia en el libro de Hechos es perseguida, quien estaba dando la lana era Nicodemo, José de Arimatea y otros ricachones que habían entendido y habían recibido un corazón de carne. Y de hecho, la historia habla que Nicodemo murió pobre porque entendió que tenía que apoyar a la iglesia pequeña que estaba siendo perseguida. ¿Qué otra cosa me habla que Nicodemo se convirtió? Nicodemo y José de Arimatea son los dos que bajan el cuerpo de nuestro Señor Jesús de la cruz. Lo limpian, le limpian la barba llena de sangre, de escupitajos, la carne desgarrada, lo limpian. Por eso creo que Nicodemo entendió, pero después, es que esto era mucho para una sola noche. ¿Qué dice el verso 8? El viento sopla de donde quiere. Bueno, ¿qué tiene que ver el viento? Si estamos hablando de la carne, ¿qué tiene que ver el viento? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, cuando yo nací de nuevo, me di cuenta que algo había cambiado en mí. La gente no lo notó. La gente me dijo, bueno, te ves más contento, pero hasta ahí te lavaban el cerebro y bueno, eso lo hacen con todos, con esas sectas. Entonces, pero un cambio se había dado en mi interior que solamente yo detecté. Seguí frecuentando todavía a esos amigos que siempre hablaban de adulterio y entonces en las mismas pláticas, en los mismos lugares, en el mismo restaurante, a la misma hora, estos empezaban a hablar del adulterio. Y entonces mi corazón empezaba a dolerse. Digo, pero ¿por qué no me siento bien si antes también que me la pasaba con estos cuates? Y ahora, ¿qué está pasando? Os pondré un corazón de carne y un espíritu nuevo, un espíritu bueno. Y esto es lo que la gente no entiende, porque esto es espiritual. El intelectual no lo va a entender. El espiritual sí lo va a entender. Y tendrás un corazón nuevo. Y por eso es la contradicción de que uno cuando tiene un corazón nuevo sigue uno pecando y dice, Señor, entonces, ¿qué pasó con mi corazón nuevo? Yo les he dicho, ténganse paciencia, porque el Señor terminará la obra en ustedes y en mí. ¿Qué es eso de que el viento sopla para acá, sopla para allá? Lo oyes, no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿A que hay que poner veletas en los campos para ver hacia dónde va el aire? Se está refiriendo a la forma en que actúa el Espíritu Santo en un ser humano. Nadie sabe cómo va a actuar. Por eso estereotipar la forma en que actúa el Espíritu Santo en una gente no es correcto. Con esos testimonios que se vertían a veces en las iglesias, que llegaban predicadores invitados, y llegaban, no, es que el Señor cuando me tocó, ahí mismo me caí, y estuve 3 horas tirado, y cuando me levanté, los ojos llenos de lágrimas, las narices llenas de moquitos, y todo sudaba yo. Y fue una entrega como nunca y jamás volví a ser el mismo. Y yo llegaba a mi casa y decía, Señor, ¿por qué a mí no me tumbaste? También hazme sacar lágrimas y todo. El Espíritu Santo actúa de manera soberana y como Él quiere en cada uno de nosotros. No va a ser igual en todos. Por eso dice Jesús que es como el viento que va al sur, al norte y no sabes para dónde va. Y por eso es tan absurdo que se quiera manipular al Espíritu Santo. En shows evangelísticos y en shows milagreros, donde ni se dan los milagros, pero se manipulan. El Espíritu Santo no es manipulable. El Espíritu Santo es soberano. Por eso dice Jesús que no sabes a dónde va, a dónde viene. No podemos manipularlo. Y fíjense, verso 9, Nicodemo seguía igual que yo. Mire, ¿cómo puede hacerse esto? Entonces ya Jesús le dice, sin ironía, eres tú maestro, rabí, graduado de Harvard en teología, y no sabes esto. Lo que Jesús está diciendo es que esto se discierne con el espíritu, no con el intelecto neto. Por eso a veces el misticismo que vive en nosotros, el hecho que a veces uno caminando dice, Señor, tengo ganas de decirte, Dios mío, guíame. Y la gente que va a tu lado que no conoce al Señor, dice, ¿qué te pasa? Es un corazón nuevo. Es un corazón que depende de Dios. La predicación de hoy no depende de mí, depende del Espíritu Santo que está enseñando a través de mí. Si la gente se convierte y su corazón de carne cambia, no es por mí, es por el Espíritu Santo a través de mí. Por eso cuando dice, ay hermano, me tocó, le digo, le tocó el Espíritu Santo, no yo. Es Dios. Verso 11, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto,
testificamos y no recibís nuestro testimonio. La gente no creía. Es que esto que acaba de decir Jesús es muy amplio. Es que matiza el mover de la Trinidad en uno. Era demasiado para Nicodemo. Por eso le dice Jesús en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Por eso la gente, cuando yo a la gente le evangelizo y le cuento, mi querido hermano, mi amigo, esta no es mi casa. Mi casa es más allá del sol. Ahí tengo un hogar que es inimaginable. Y como dice Jesús, y si no fuera así, no os lo dijera, sino que voy a preparar las moradas para usted. Hermano, la forma en que viviremos en el cielo es tan increíble que solamente una mente espiritual puede darse una idea de lo que va a ser ahí. La mente intelectual no alcanza para esto. Muéstrame que Dios existe. La respuesta es muéstrame que no existe. La rosa lleva la firma del Señor, el colibrí lleva la firma del Señor, el ojo humano lleva la firma del Señor, el león lleva la firma del Señor, todo lleva la firma del Señor. Muéstrame que no existe. Si os he hablado de las cosas terrenales y no entienden, si hablara de aquellas, menos entenderían. Y miren la confesión de Jesús. Está hablando de él en el verso 13. Nadie subió al cielo, ¿sino quién? Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, o sea, Él. Óigame, Jesús fue la única persona que ha estado en la tierra, que ha estado en el cielo y aquí. Y con sus propias piernas y pies pisó esta tierra. Y Él conoce perfectamente cómo es el cielo. Por eso, al saber cómo es el cielo, Él dijo, tengo que morir en la cruz, porque quiero compartir todo esto con ustedes. Yo creo que al cristiano se le olvida cuál es su identidad con Cristo. Por eso nos entristecemos tanto en la vida. Por eso los problemas se hacen gigantes en nuestra vida, porque se nos olvida en dónde vamos a estar. Se nos olvida quién es nuestro Padre. Se nos olvida quién es nuestro Rey, nuestro todo. Por eso nos entristecemos por la pobreza misma. Por eso nos entristecemos por la enfermedad. Por eso nos entristecemos por el mismo accidente y las contrariedades de la vida. Porque se nos olvida de qué tamaño es nuestro Dios y de qué tamaño es el cielo donde vamos a estar. Hablando con un amigo mío, Timoteo, ladrillero, él le decía, va a haber un día del juicio, Timoteo, le digo, y me dice, no vamos a caber. Todos los que estamos ahorita, más los que se han muerto, no vamos a caber. Una mente intelectual. Si podemos viajar millones de años luz en el universo, ¿usted cree que no vamos a caber? Si nuestro planeta apenas aparece en el sistema solar, en la Vía Láctea, es un puntito, y no vamos a caber, es que tu Dios es muy chiquito, pero mi Dios es el que hizo el universo, es grande. Y por eso Jesús dice, mejor no hablo de las cosas celestiales porque no las entenderían. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué se está refiriendo con esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto? Como el pueblo judío seguía de desobediente, de idólatra, miles de serpientes ardientes empezaron a morder a los judíos y la gente a morir. Cientos, miles de gente muerta por su desobediencia con mordida de serpiente ardiente. Y entonces Moisés fue a interceder. Levanten y hagan una serpiente de bronce. Y todo aquel que se digne bajo su mente intelectual ver a la serpiente, sanará. Y aquel que no se digne, porque es algo místico, religioso, de lavado de cerebro, que no vea a la serpiente y morirá. Y entonces aquel que tenía la humildad de decir, bueno, voy a creer en algo que pasa de lo intelectual, y veía a la serpiente de bronce, vivía. El efecto del veneno se nulificaba en su sangre. Pero aquel que decía, no voy a creer en esos misticismos, son tonteras, aquí la ciencia es la que sirve, moría. Pero fíjese la analogía que Jesús está dando. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando Nicodemo escuchó esto, no entendió. Pero cuando el Señor Jesús lo estaban crucificando en la cruz y lo estaban levantando en la cruz, le cayó el 20 y dijo, a eso se estaba refiriendo Jesús esa noche, que Él también lo iban a levantar en una cruz. Y todo este mundo, aquel haciendo un lado el intelecto, vea a Jesús, tendrá vida eterna.
Y por eso hoy este mundo, en lugar de ver una serpiente de cobre, hoy este mundo puede ver la cruz del Calvario en el monte Gólgota y decir: soy salvo por gracia y misericordia de Dios. Todo aquel que vea a la cruz será salvo. Y aquí Jesús lo dijo, miren, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por haber permitido ese sacrificio, esos golpes y esa cruz, y levantarla como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todos aquellos que miremos esa cruz tengamos vida eterna. Y gracias, Señor, por habernos dado un corazón de carne para entender estas verdades y un espíritu bueno en nuestro corazón, como dice Ezequiel. Gracias, Señor, porque esa noche cuando Nicodemo te visitó a oscuras, quizá apenado, porque un intelectual ir a ver a un carpintero de 30 años era vergonzoso, tal vez. No sabemos realmente por qué fue de noche. Y él inició con una pregunta intelectual, y tú le diste una respuesta espiritual. O si es necesario nacer de nuevo, o si es necesario que Dios os dé un corazón de carne y un espíritu nuevo. Solamente así podréis ver el reino de los cielos. Y ahí mismo tú sabías que un día ibas a ser levantado en una cruz, para que todo aquel que mire a esa cruz pueda llamarse salvo, renovado, redimido. También el viento sopla hacia allí y hacia acá y no sabemos dónde va. Te referías al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque donde había huesos secos, Señor, pusiste carne y dijiste: pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Gracias por ese corazón de carne que nos regalaste, Señor, y te pedimos e intercedemos a través del Espíritu Santo que pongas corazón de carne en la gente que está afuera, en los esposos, en las hijas que no han conocido al Señor. Pongas un corazón de carne y un espíritu nuevo para que entiendan las verdades espirituales y que entiendan que es necesario ver a la cruz para ser salvos otra vez. Gracias, Señor, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx.